Que el Señor les bendiga hoy. Me alegro mucho de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor y que de esa manera nos deleitemos juntos en Él. Quisiera que me acompañen hoy al libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22. Vamos a estar viendo cómo Dios, de la misma manera que se le describe guiando a su pueblo luego del Éxodo, Él también quiere guiar nuestra vida hoy. Amén. Dice la palabra del Señor así. Éxodo 13, 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En nuestra vida nos encontramos con decisiones, obstáculos, dificultades, encrucijadas en las cuales tenemos que tomar decisiones, caminos a elegir, momentos en los cuales no sabemos el camino adecuado. Cuando el pueblo sale de Egipto, marchaban hacia la libertad, iban camino a la tierra prometida, pero el camino para llegar a ella no era tan fácil. Había obstáculos, algunos tan fuertes que de haberlos enfrentado inmediatamente, posiblemente hubiese sido una derrota para Israel. Pero la palabra nos dice, tenían una guía especial que los libró una y otra vez. Veamos. El primer punto que yo veo en este pasaje es que Dios siempre sabe cuál es el mejor camino. Y eso lo vemos en Éxodo 13, versos 17 al 18. Cuando nos dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Cuando el pueblo salió en libertad de Egipto, se dirigían a la tierra prometida. Uno esperaría entonces que seguirían la ruta llamada Vía Maris, el camino del mar. Esa vía costera era la más obvia ruta de escape. Era la ruta más directa. Si los israelitas hubieran tomado directamente esta ruta, hubiesen llegado a Canaán en unas 2 semanas más o menos. Y recordemos que les tomó 40 años en llegar. Era el camino más corto, el camino más conveniente a simple vista, pero no era el mejor camino, porque no era el camino de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Dios sabía que si el pueblo de Israel seguía esa ruta cercana al mar, hubiesen tenido que enfrentar una gran resistencia. Todo ese sector de Sinaí era una zona militar en ese tiempo. El ejército egipcio mantenía una fuerte presencia militar en la región. Además, protegidos por una serie de fortalezas en un largo canal. También están los filisteos, no nos olvidemos de ellos. Si acaso los israelitas de alguna forma hubiesen podido pelear y cruzar, luego tendrían que inmediatamente enfrentar a los cananeos una vez llegaran a la tierra prometida. No era fácil. ¿Y saben qué? Israel no estaba en condiciones de pelear. No estaban preparados para enfrentar esa gran oposición, ni militarmente, ni tampoco espiritualmente. Digo militarmente porque ni siquiera era un pueblo de guerra. Recordemos que ellos salieron siendo esclavos. Ellos ni siquiera iban armados para una batalla.
Cuando la Biblia nos dice en Éxodo 13:18 que subieron los hijos de Israel de Egipto armados, no se refiere a armas de guerra, no. Cuando se menciona que iban armados, se refiere a que iban en una formación, en grupos de 50, como un ejército preparado para la guerra, como un ejército preparado, pero no con armas. Y de hecho, la Nueva Versión Internacional sí traduce ese concepto de una forma más clara, de una forma consona como la definición que les acabo de traer. Miren que dice la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo: por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate, no menciona armados. Y la versión Dios habla hoy también nos dice: por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Así que no iban armados. El pueblo en ese caminar por el desierto llegaron a dudar si el camino de Dios era realmente el mejor, pero Dios sabía lo que estaba haciendo, como lo hace siempre. ¿Tú crees que Dios está haciendo hoy en tu vida lo que es mejor para ti? ¿Crees realmente que es el mejor camino? Aunque tal vez no lo parezca, te puedo asegurar que sí lo es. La palabra nos enseña en Romanos 8:28 que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos un momento el pasaje. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En estos días y meses hemos enfrentado muchos cambios a nivel personal, tanto como familia y aún como iglesia. Muchas de estas situaciones no han sido fáciles. Hemos tenido que adaptarnos a cambios, muchas transiciones. También hemos tenido que recurrir a herramientas digitales como esta, como Zoom, para compartir la palabra del Señor, para podernos de una u otra forma reunir. Algunos quisiéramos ya regresar a la iglesia. Y vemos tal vez que algunas personas o iglesias a nuestro alrededor están caminando en esa dirección. Pero hermanos, nosotros debemos seguir y buscar la guía de nuestro Dios, no la guía de lo que hacen los demás a nuestro alrededor. Nuestro Dios nos indicará cuándo es el momento adecuado para caminar, cuándo es el momento adecuado para esperar. Él sabe cuál es el camino y el tiempo correctos. Como segundo punto, Dios ajusta las pruebas a nuestras fuerzas y las vemos en esos mismos 2 versículos que leímos. Volvamos a revisarlos. Éxodo 13, 17 al 18 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Israel definitivamente estaría listo para la batalla posteriormente, pero no lo estaban todavía. Es parte de la razón por la cual Dios ajustó la ruta del pueblo de Israel. Tal vez nos es difícil entender cómo un caminar por el desierto durante 40 años era bueno, pero siempre el camino de Dios es el mejor. Eso te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que Dios sabe cuál es el mejor camino para tu vida y cómo adaptar ese camino de acuerdo a ti, porque Él te conoce perfectamente. Sabiendo Dios esto, cambió el curso, dirigió a su pueblo en la dirección opuesta a lo que todo el mundo pensaría. Los llevó al sur, contrario a la dirección de Canaán, hacia el desierto. Dios sabía lo que su pueblo podía manejar y sabía que necesitaban más tiempo para estar preparados. A un tiempo después, durante la conquista, los israelitas fueron capaces de doblegar a los cananeos, pero les costaba todavía a los filisteos, los de la costa principalmente, porque estaban equipados con arma de hierro, con carrozas. Josué 13, Jueces, libro de Jueces, también nos habla de eso, de que
este pueblo estaba preparado y además tenían una ventaja sobre todos los demás pueblos a su alrededor, que era el manejo del hierro. Y esto se dio así, esa ventaja que ellos mantenían hasta los tiempos de Sansón, cuando se inició realmente el proceso de liberación de la opresión de sus filisteos. Ahora bien, es fácil para nosotros verlo hoy en día porque Dios los dio tal y como lo hizo y porque tenemos toda la historia completa a través de las escrituras. Pero muchas veces no nos es fácil percibir la sabiduría de Dios guiando nuestras vidas cuando nos lleva al desierto en lugar de la vía corta a Canaán. Y eso es porque no tenemos la historia completa de nuestras vidas en un libro frente a nosotros. Nuestra fe en Dios no solamente es para salvación, sino también para confiar en sus decisiones, para confiar que Él nos puede guiar en nuestra vida de la mejor manera posible. Solamente Dios sabía cuándo su pueblo estaría listo para avanzar, cuándo debía detenerse, cuándo las pruebas o las circunstancias eran demasiado fuertes para la condición de su pueblo. Ellos estarían preparados luego, pero no era el momento para enfrentar esas situaciones todavía. Ahora no podemos ver nuestras historias completas, es cierto, y tal vez es lo que estás pensando en este momento, pero Dios sí la ve. Dios sí conoce tu historia completa. Él sí sabe lo que está delante y nos está guiando de acuerdo con sus propósitos. Confiemos en su guía y que Él sabe el mejor camino y el mejor momento. Veremos cumplidas sus promesas. Este es el tercer punto. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. No sé a ustedes, pero a mí me llama mucho la atención que el pueblo de Israel saliera de Egipto cargando los restos de José. Pero esta era una promesa que el pueblo de Israel le había hecho a José siglos antes. En Génesis 50, versículo 24 al 26, vamos a verlo. Dice así: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Dios a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José creyó en la fidelidad de Dios. De hecho, la Biblia menciona esto como un ejemplo de fe en Hebreos 11:22. Él tenía la certeza y confianza en Dios de que los sacaría de Egipto, porque esta había sido una promesa hecha a Abraham. Cuando esto ocurriera, él quería estar allí y fue por eso que hizo prometer que le llevarían y lo enterrarían en la tierra prometida. Qué hermosa esa confianza en Dios. Veamos Hebreos 11:22. Dice así: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El pueblo de Israel lo llevó durante todo su andar en el desierto hasta que finalmente lo entierran en la tierra prometida. Esto lo podemos ver en el libro de Josué, capítulo 24, verso 32, que dice así: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. Hermanos, esto nos enseña que José puso toda su confianza en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar que quizás en ese momento especial él no veía esa tierra prometida tan cercana como la tenían ahora los hijos de Israel, que llegan a ella y pueden enterrar allí a José. Pero en ese momento no había señal alguna de ver esa promesa cumplida. Pero él tenía la confianza en un Dios que cumple promesas. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a nuestro Dios? De la misma manera podemos confiar en nuestro Dios. Él cumplirá sus promesas en tu vida. Solo tienes que confiar en Él.
y en que su dirección es la mejor para tu vida. Dios le ha hecho promesas a esta iglesia también. ¿Cuántos lo creen? Te ha hecho promesas a ti, le ha hecho promesas a tu familia. Y a pesar de que quizá puedas ver en este momento algunas circunstancias desfavorables, Dios cumple sus promesas. Eso sí te lo puedo garantizar. Dios cumple sus promesas. Tengamos fe en Él y no dudemos, porque veremos su promesa cumplida en nuestra vida. La verás en tu vida, verás esa promesa cumplida en tu casa, en tu familia, la veremos en nuestra iglesia y la veremos en nuestro país, porque Dios tiene grandes cosas también para esta nación. El cuarto punto que quiero que veamos hoy es que Dios siempre está presente para mostrarte el camino. Éxodo 13, 20 al 22. Dios no solo nos guía por el camino correcto, sino que nos acompaña durante todo el camino para asegurarse de que lleguemos al destino. La guía que le dio Dios al pueblo de Israel fue algo espectacular. Era de una forma tan visible. Veámosla por un momento. Vamos a Éxodo 13, 20 al 22. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día como una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Qué tremendo! A pesar de lo espectacular y maravilloso de esta palabra, algunos estudiosos se empeñan en tratar de dar explicaciones a esto como a todos los milagros bíblicos realmente. Pero no es fácil de explicar. ¿Qué fenómeno natural podría mostrarnos una columna de nube durante el día y fuego durante la noche? Algunos hablan de volcanes y que eso explicaría el fuego, pero esta columna guiaba al pueblo durante 40 años, todo el tiempo. ¿Qué volcán hace erupción durante 40 años todo el tiempo? Yo no conozco ninguno. Esta columna de nube y de fuego representaba la presencia de Dios guiando a este pueblo de día, de noche. Estaban con ellos todo el tiempo. Podríamos considerarlo una teofanía. La misma presencia de Dios estaba allí. Notemos también que la dirección de Dios mediante esta columna era día a día, noche a noche. Iba frente de ellos donde pudieran verlo. Dios no iba mostrando el camino de 1 año o 2 años adelante. No. Iba exactamente delante de ellos. Iba mostrándoles un paso a la vez. El pueblo de Israel debía preocuparse por dónde estaba la columna de nube o de fuego hoy, en este momento, ahora, en el presente. Si ellos estaban siguiendo la dirección de Dios en este momento, podían estar seguros que seguirían estando en esa dirección de Dios en el futuro. El día de mañana igual iban a estar delante de la presencia del Señor porque lo estaban siguiendo paso a paso. Asimismo, debemos seguir la voluntad de Dios hoy. No preocuparnos tanto por lo que ¿qué será de mañana? ¿Qué tendrá Dios para mí mañana? Si estamos siguiendo los planes de Dios para nuestra vida hoy, esa debe ser nuestra preocupación. Igual estaremos dentro de los planes y caminos de Dios para el día de mañana. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo al ir delante de ellos de día y de noche. Podríamos pensar, pero qué suertudo era el pueblo de Israel en ese momento, con semejante guía día y noche enfrente de ellos, ya que podían caminar con total certeza de que estaban siguiendo el camino de Dios. Pensamos que sería ideal que tuviéramos esa guía visible, ¿cierto? En nuestro camino, cuando necesitamos tomar decisiones como en la escuela o qué universidad debemos tomar, qué carrera debemos elegir, el trabajo el cual debemos tener, decisiones que tomar, con quién me debo casar, tantas decisiones que tenemos que tomar día a día, que son importantes para nuestras vidas. Y quisiéramos tal vez sentir esa columna de nube y de fuego, ¿verdad? Todo el día guiándonos. La realidad es que Dios nos da toda la guía y la dirección que necesitamos de una manera mucho mejor que antes.
Sí, así es. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que también nos guía con su fuego. Ahora tenemos su presencia con nosotros día y noche. Esa presencia de Dios que estaba en la columna de nube y en la columna de fuego, ahora está dentro de nosotros. Vamos a ver varios pasajes que nos habla de esto. Vamos a ver Juan 14:17, dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu de verdad, el cual habla Juan 14:17, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero dice, mora con vosotros, está en vosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios está allí guiándote con la verdad. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así es. Quizás ahora no está en una columna de fuego delante tuyo, pero está dentro de cada uno de nosotros, dispuesto a guiar nuestra vida, dispuesto a guiar cada uno de nuestros pasos. Juan 16:13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo es clave para lo que venimos hablando. El Espíritu de verdad, Él es el que nos guía, porque Él va a hablar las cosas y te va a hablar, te va a dirigir conforme al propósito de Dios, pero tienes que estar dispuesto a escucharle. También tenemos a Dios presente en medio de nuestras vidas, guiándonos de día y de noche, tal como guiaba al pueblo de Israel. Tenemos esa guía de Dios hoy. Para terminar, Dios quiere dirigir tu vida. Debemos dejar que Él sea nuestro guía. Recuerda que Dios sabe cuál es el mejor camino. No confíes en que puedes conocer el mejor camino siguiendo a los demás o confiando en lo que ves o en las circunstancias. Solo Él sabe cuál es el mejor camino. Ni siquiera tu corazón, como escuchamos por ahí. Engañoso es el corazón. Dios ajusta las pruebas a nuestras fuerzas. El camino que Dios nos dirige no estará libre de obstáculos, dificultades o retos. Todos ellos contribuirán a nuestro desarrollo y nos moldearán conforme a su propósito. Pero podemos estar seguros que Dios nos conoce bien y nos llevará por el camino adecuado a nuestras fuerzas. Recordemos también que Dios te ha hecho promesas, nos ha hecho promesas y Él las va a cumplir. No mires circunstancias, aunque sean adversas. Pon tu confianza en Él y sigue siempre el camino indicado y verás el cumplimiento de esas promesas. Verás cada uno de esos cumplimientos. Dios siempre está presente con nosotros mostrándonos el camino. Él no está lejano en tu vida, como a veces el enemigo quiere hacerte creer. No, Él está allí contigo, interesado por ti, guiándote en cada paso. Solo tienes que acercarte a Él y obedecerle, confiando en que tu vida y caminar están en el mejor y en la mejor de las manos cuando estás dirigido por Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Quisiera que me acompañes en este momento a orar. Señor, te damos gracias en este momento, en este día, por tu palabra, por esa hermosa palabra que nos has dado en este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado hoy, nos has recordado que tú quieres guiar nuestra vida, Señor, que tú estás allí preparado y dispuesto para guiar la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque tú sabes cuál es el camino correcto, mi Dios. Tú sabes cuál es el camino adecuado para cada uno de nosotros. Tú conoces cuál es el camino correcto, el momento de avanzar, el momento de detenernos. Para la iglesia también, Señor. En medio de estas circunstancias, queremos pedirte una vez más, Señor, que tú tomes total control también de nuestra iglesia, mi Dios. Por favor, indícanos tú cuándo es el momento adecuado, cuándo es el momento para tomar las decisiones que debemos tomar, Señor. Cuándo es el momento adecuado
para regresar, mi Dios, al templo con la seguridad y la certeza de que tú estás al frente de nosotros guiándonos, Señor. En medio de cada circunstancia, cada decisión que tenemos que tomar, te pedimos, Señor, que seas tú nuestro guía, que seas tú, Señor, el que esté delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en que en nuestro caminar, tú, Señor, nos guiarás por el camino que esté conforme a nuestras posibilidades, a nuestras fuerzas, a nuestra preparación, Señor, porque tú nos estás preparando cada día, Señor, para afrontar esos retos y nos vas llevando por ese camino a medida que estamos preparados para ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener esa fe tal como la tuvo José, Señor, para confiar en que tú vas a cumplir cada una de esas promesas. Tan solo tenemos que obedecerte, Señor. A pesar de circunstancias, debemos marchar sabiendo que tú tienes control y nos estás guiando por el mejor camino, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que estás guiando nuestra vida y que nosotros estamos en la mejor de las manos, Señor. Gracias porque tú estás allí presente, Señor. Tú estás presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en este país, Señor. Tú estás presente. Tú no eres un Dios ausente. Tú eres un Dios que está allí presente con nosotros, dirigiéndonos cada día, cada paso para asegurarnos que lleguemos al lugar prometido, a la meta, Señor, porque queremos, Señor, que tú cumplas tu propósito en nosotros. Queremos que tú cumplas tu propósito en la vida de Casa Carismática Belén, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de este país, en la vida de nuestra familia, mi Dios. Ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que tú haces lo mejor para nosotros y que no hay nadie que nos ame y nos conozca mejor ni más que tú. Gracias una vez más. Te damos toda la gloria, la honra y el poder por los siglos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Bendiciones.